Buenas tardes, bohemios. Estamos en un video más, una cápsula histórica de nuestro pueblo. Los saludamos desde donde sea que nos estén viendo, principalmente a los que nos ven en toda la península de Yucatán. Parte de este equipo va a estar hablando de esos personajes que abarcan Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Hoy nos toca hablar de un personaje leyenda que, por cierto, existió. Su nombre es Nachicocom, que tenía bien definido el concepto de libertad de nuestro pueblo. Claro, sin demeritar la historia valiente de toda la República Mexicana, pero poniendo en alto el nombre de este hombre el día de hoy, porque nos toca citarlo en la historia. Es importante mencionar que la historia de nuestro pueblo debe de prevalecer y tener el ejemplo de gallardía, de valentía, de soberanía, para no ser sometidos ni ideológicamente ni políticamente, porque es necesario que estas historias se sigan diciendo y tengamos el ejemplo de esos hombres que lucharon por un pueblo libre, por un pueblo soberano. Nachicocom se calcula que en el año de 1527, a la llegada de los españoles, de Francisco de Montejo, el padre, previamente ellos habían llegado con Juan de Grijalva. Entonces ellos, los Montejo, sabemos que son tres: el padre, el hijo y el sobrino. El adelantado es el padre. Cuando llega él a Yucatán con la intención de someter a los mayas, de esclavizarlos, él fracasa. Él es echado de Chichén Itzá porque Nachicocom organizó a los pueblos cercanos a esa comarca. Organizó a los cupules, a los cochuaes y a su pueblo, que son los cocom. Ellos, los cocomes, tenían una fuerte rivalidad con los shues del sur de Yucatán, y fueron los shues que se rindieron ante la corona de España, que visitaron a Francisco de Montejo, el mozo, cuando funda en 1542 la ciudad de Mérida, con la intención de ser amigos para atacar a los cocomes. Entonces Nachicocom es el capitán o general del ejército que saca a Francisco de Montejo, el padre primeramente de Chichén Itzá, juntamente con los cochuaes y los cupules. 10 años más tarde, Francisco de Montejo, el adelantado, el padre, comisiona a su hijo Francisco de Montejo, el mozo, para terminar con la conquista de Yucatán. Cuando ellos vienen, fundan la ciudad de Mérida en la antigua Ixcancicó o en la antigua Toc, un lugar cerca dentro del cacicazgo de Chacán. Fundada el 6 de enero de 1542, 4 meses después, Nachicocom hace su aparición para expulsar a estos conquistadores en la batalla de San Bernabé, que eran, se dice, las crónicas de ese tiempo decían que eran como 60,000 mayas y los españoles eran 200, pero ellos tenían la amistad de los peches, de los shues, de los cheles. Por eso es que ellos logran vencer a Nachicocom, pero él no se da por vencido en su valentía, porque era un hombre aguerrido como nuestro pueblo el día de hoy. ¿Qué pasa? Que cuando fracasan en la batalla del San Bernabé, nuevamente ellos se van a Sotuta. Entonces Francisco de Montejo, el mozo, hijo de Francisco de Montejo, el padre, llega a penetrar en la ciudad de Sotuta, en el cacicazgo de Sotuta. Nachicocom, tenemos que mencionar que es el bisnieto de Junael y es el nieto del último cocom que organizó en el pueblo de Tibolón el cacicazgo de Sotuta. Cuando ellos, los españoles, logran penetrar a Sotuta, apresan a Nachicocom porque él se había refugiado en su cuartel general, pero después se dieron cuenta que Nachicocom podría ser un mediador entre los mayas. Hay que decir que Nachicocom nunca traicionó a la causa libertaria
Él medió para que los mayas tuvieran una vida más justa. Él medió para eso. Entonces lo que hicieron con él es tratar de convencerlo. Él puso unas reglas para que se pudiera dar esta amistad con los españoles. Es de decir también que tiempo después, los que no quisieron estar junto a Nachicocom se fueron a la ciudad sagrada de Oxmal, que es una ciudad sagrada de los cocomes, y ahí se fueron algunos cupules y cochoaes. Nachicocom trató de organizarlos, traerlos nuevamente, y Francisco de Montejo le dio la autorización de poder organizar las tierras y repartirlas entre ellos. Se puede decir que de esa manera Nachicocom fue el primer reformador agrario en Yucatán. Cuando se desata la rebeldía en Chemash, cuando se juntan algunos líderes de Sotuta, de Yaxcabá y de Chemash y hacen una rebelión, fue necesario que Francisco de Montejo, el sobrino fundador de Valladolid, llamara a Nachicocom para mediar, para que se pacificara esta tierra. Iba a ser un derramamiento de sangre total, pero gracias a la intervención de Nachicocom, que todavía seguía pensando en el pueblo, en su pueblo, se evitó todo esto. Fray Diego de Landa dice que Nachicocom era un hombre sabio y organizado, era un hombre que tenía mucha sabiduría, era el que comandaba las huestes de mayas para cuando estaba la conquista de los Montejo. Él prestó resistencia, entonces él se tuvo que organizar y prestar vasallaje a la corona española, pero hemos de decir que él tuvo que poner sus ventajas para los mayas, tuvo que poner condiciones para que el pueblo maya no sea sobajado y sometido. Él no llegó a ver los autos de fe que se llevaron a cabo en 1562. Un año antes él moría a la edad aproximadamente de 60 años. Cuando él muere, Fray Diego de Landa, un año después, manda a sacar sus restos y los quema, porque la gente iba en peregrinaje a Sotuta a rendirle tributo. Y como sabemos que Fray Diego de Landa era un iconoclasta, él no quería que Nachicocom fuera tratado como un dios. ¿Qué es sino un iconoclasta? Es una persona fanática, una persona religiosa. No sabemos con qué intención iban los mayas, los del vasallaje de Nachicocom, para visitar su tumba. Tal vez a prestarle reverencia. Los hijos de aquellos mayas querían conocer dónde estaba su tumba. No lo sabemos. Simple y sencillamente sabemos que Fray Diego de Landa tuvo que exhumar sus restos y quemarlos para evitar cierta idolatría hacia Nachicocom. Nachicocom es un hombre que hoy día existe en los libros de antropología, de arqueología, gracias a su valentía. Y así han habido varios héroes anónimos que han hecho muchas cosas por nuestro pueblo, porque es de decir que Yucatán es un pueblo noble. Sin embargo, nosotros tenemos también la valentía de poder defender nuestras ideas, nuestras tierras, nuestra libertad. Entonces, es un honor haberles compartido el día de hoy la historia de Nachicocom. Es una pequeña historia. Claro que la historia de Nachicocom encierra en sí muchas cosas. Se han escrito libros. Diego López de Cogolludo, un fraile franciscano, lo menciona. Fray Diego de Landa lo menciona. Y se ha escrito algo acerca de la vida de él. Pero sería en otra entrega el hablarles un poco más ampliamente de la historia del héroe Nachicocom, porque es necesario que mucha gente que no sabe de la existencia de esta historia tengan en cuenta que hubo gente que dio su vida, que dio su esfuerzo para que nosotros tengamos hoy la península que hoy tenemos. Claro, también es justo mencionar la historia nacional, pero en sí nuestra historia regional, la historia de la península yucateca, atrae tanto
que tantos arqueólogos y antropólogos han escrito muchos libros acerca de las historias de nuestro pueblo. Habíamos mencionado en entregas anteriores que Fray Diego de Landa, Diego López de Cogolludo, Fray Antonio de Ciudad Real, Juan Fray de Mérida, Eric Thompson, Nelson Reed, John Kenneth Turner, Silvio Zavala Vallado, Alma Reed, hicieron un homenaje en historia a estos personajes que nos llenan de orgullo. Bohemios, si les gustó esta historia, les invito a que pongan me gusta, toquen la campanita, por favor, compartan estas historias. Si a ustedes realmente les gusta lo que el equipo de Península Bohemia está haciendo para preservar nuestra historia, nuestra arte, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, por favor pónganle like para que nosotros podamos seguir teniendo acceso a la información. Y pues hay que pensar que el equipo de Península Bohemia les gusta hacer esto porque nos gusta la historia, nos gusta compartir. Muchas gracias, bohemios, los leo en sus comentarios y saludos a todos. Gracias.